Me complace muchísimo estar en Etcétera, la casa de los escritores panameños. En esta ocasión quiero referirme a mi último libro, Literatura Selecta. Este libro es una antología sobre distintos ensayos sobre autores panameños y de otras latitudes. El libro está dedicado a la celebración del cincuentenario de la gesta del 9 de enero, ya que consideramos que es un hecho histórico relevante en la historia de Panamá. Y el libro, en realidad, en sus ensayos, resalta los valores de la cultura panameña. En primera instancia, hacemos un análisis sobre el premio Ricardo Miró de Patricia Pizurno sobre la aproximación al Panamá histórico, donde ella habla de los invisibles panameños. Este es un ensayo valiente, un ensayo donde Patricia Pizurno comenta la actitud racista, discriminatoria que hay en Panamá desde la época de la colonia al presente contra lo que ella llama los invisibles, o sea, los indígenas panameños, los chinos y los negros. Esos son los tres grupos que ella cataloga como los invisibles. También Literatura Selecta le hace un homenaje a uno de los patriotas panameños, al arquitecto Samuel Gutiérrez, que fue un gran dirigente estudiantil, participó en el levantamiento del Cerro Tute y como arquitecto desarrolló una obra extraordinaria dentro de esta profesión en Panamá. Un gran escritor, un gran ensayista, un gran ciudadano. Pero también nos referimos a ilustres panameños como el doctor Benjamín Boy, el panameño más universal de Panamá, el panameño que en todas las latitudes se le conoce por su extraordinario aporte a la oftalmología. El doctor Benjamín Boy es un hombre que nos da orgullo a los panameños, ya que su nombre se pronuncia realmente con simpatía, con respeto y admiración en el mundo de la medicina, sobre todo de la oftalmología. También me refiero a un gran pintor panameño, a Humberto Ibaldi. Humberto Ibaldi fue un pintor contestatario, o sea, un vanguardista. Dos de sus grandes pinturas reposan en el municipio de Panamá, en el Consejo Municipal de Panamá. Ahí está el bautizo de la bandera y está su otra obra máxima sobre lo que es la patria panameña. Humberto Ibaldi fue un institutor y fue de los primeros en plantear la entrada a la zona del canal, de marchar pacíficamente como institutor a la zona del canal. También en Literatura Selecta me refiero a otro gran panameño, al doctor Antonio González Revilla. El doctor Antonio González Revilla es otro orgullo para nosotros los panameños, como médico, como ciudadano, como político. Un hombre honrado, honesto, un extraordinario profesional. También hablo del gran poeta de la patria, el poeta de la patria sagrada, Manuel Orestes Nieto. Tengo el privilegio de que pude leer el manuscrito con el cual él ganó el premio Ricardo Miró recientemente. Este es un poemario maravilloso, donde él resalta todos los valores de la nación panameña. Es la patria sagrada, esa patria que nosotros sentimos en el alma como la sintió Ricardo Miró y Amelia Denis de Icaza y Caspar Octavio Hernández. También en el libro presento un ensayo del doctor Ricardo Tarrocha sobre San Francisco de la Montaña. Allí, en su libro, él hace relación de un crimen que se comete en la iglesia de San Francisco de la Montaña. Ese lugar que, según Chamarín, no mataban a nadie. Y resulta que en su propia iglesia mataron al cura párroco. Pero lo importante de esta obra
es el análisis histórico-cultural que hace el doctor Ricardo Arrocha de una iglesia del estilo barroco en Panamá, una de las iglesias más impresionantes de este estilo realmente arabesco de América Latina. También en este libro hablo de otro panameño excepcional, Gabriel Luis Galindo, un panameño que se caracterizó por su autenticidad, un panameño que supo aportar lo mejor de sí a la causa panameña por la abrogación del Tratado Hey-Bono-Varila, un panameño que logró, de acuerdo a sus influencias, crear la simpatía necesaria para que el Tratado Torrijos-Carter se aprobara en el Senado norteamericano, y un panameño que luchó contra la dictadura militar aquí en Panamá, sobre todo en la época de Noriega. Pero también en este libro hacemos un análisis de distintos escritores a nivel de otras latitudes. Por ejemplo, Marc de Vandeville, un francés que hace un ensayo maravilloso sobre el aporte de los franceses en la construcción de un canal en Panamá. Es un libro que aporta muchísimos datos. También en literatura selecta hago un análisis de otro gran escritor, Alessandro Barico, donde él habla sobre los bárbaros del siglo XXI. ¿A qué se refiere Alejandro Barico? A ese proceso de banalización de la cultura, a ese atentado que hay contra la historia de los países, a esa civilización del espectáculo, de lo mediático, y que tiene mucha relevancia en Panamá, ya que hoy día en Panamá vivimos casualmente eso que ese gran escritor italiano señala en su libro Los bárbaros del siglo XXI. Hoy tenemos una educación mediatizada, antipatriótica, anticultural y sobre todo antipanameña. Pero también en el libro se hace un análisis de distintos modos de escribir un ensayo, de acuerdo a cada época. Por ejemplo, se presenta un ensayo del gran docente panameño Miguel de Gea Dutari sobre Don Quijote de la Mancha. En contrapunto, se presenta otro ensayo del gran dramaturgo panameño Fernando Navas, donde él hace un análisis de Los laberintos del amor, una obra del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. En ese ensayo de Fernando Navas vemos otro estilo de prosa, otro estilo de redactar un análisis crítico de una obra literaria. Pero también vemos el aporte de un gran amigo de Panamá, el periodista y promotor cultural, escritor Jorge Consuegra de Colombia, donde él hace un análisis de una gran obra panameña, La ventana abierta de Ramón Fonseca Mora. Pero también vemos un gran aporte en la pluma invitada, que es esta sección de literatura selecta, de Humberto López Cruz, un gran amigo de Panamá, también un catedrático universitario, un gran promotor cultural, un crítico literario, donde le hace una entrevista estupenda a uno de los valores jóvenes de la literatura panameña, a Ramón Francisco Jurado, el autor de La mirada siniestra, el autor que inicia con esta obra el género negro en Panamá. Entonces, también vemos un aporte de Héctor Collado, donde él se refiere a el cierre del programa de tertulia literaria en Panamá. Es una metáfora que hace Héctor Collado sobre esa situación de la anticultura que predomina en Panamá. O sea, literatura selecta es un libro para reflexionar. Es una postura crítica, contestataria, frente al orden social y cultural y político que se vive en Panamá. Y sobre todo es un reconocimiento al Panamá literario, al Panamá intelectual, a ese Panamá que lucha por la identidad y la memoria histórica de nuestro país, a ese Panamá que quiere recordar el cincuentenario del 9 de enero con dignidad, honor y patriotismo. Desde Etcétera, la casa de los escritores panameños, les quiero dar un gran abrazo. Y aquí, en Etcétera, ustedes pueden adquirir
mi libro Literatura Selecta y otras obras más que tengo aquí en esta extraordinaria librería.